La capilla ardía en silencio. No había fuego real, por supuesto, solo el calor denso y asfixiante de 150 pares de ojos clavados en ella como agujas. Luz tamizada se filtraba a través de los vitrales emplomados, proyectando manchas de color carmesí y dorado sobre las baldosas de piedra, como si el mismo edificio sangrara por la vergüenza que estaba a punto de presenciar. El aire olía a incienso antiguo, a madera barnizada y a expectativa venenosa. Sofía Reyes permanecía de pie frente al altar, con los dedos entrelazados tan fuertemente que sus nudillos habían perdido todo color, blancos como hueso bajo la piel morena que tanto la habían criticado por no ser suficientemente pálida para una futura luna de la manada Montalvo. Su vestido era sencillo, demasiado sencillo para una ceremonia de este calibre, pero era lo único que había podido permitirse con el salario miserable que le pagaban en la enfermería del pueblo. Gasa blanca, sin bordados, sin perlas, sin el tipo de extravagancia que las otras novias de alto rango lucían con orgullo. Las mangas largas cubrían las cicatrices de años trabajando con hierbas medicinales y cataplasmas calientes, ocultando la evidencia de una vida construida con esfuerzo silencioso en lugar de privilegio heredado. Había trenzado su cabello negro en una corona simple, adornada solo con flores silvestres que ella misma había recogido esa mañana en el bosque, cuando aún creía que este día sería el comienzo de algo hermoso. Qué ingenua había sido. Damián Montalvo estaba frente a ella, pero no la miraba. Sus ojos, del color del ámbar bajo luz directa, estaban fijos en algún punto por encima de su hombro izquierdo, como si ella fuera un fantasma que prefería no reconocer. Vestía el traje ceremonial de su familia, negro con bordados en hilo de plata, que representaban las fases lunares, el símbolo de poder que los Montalvo portaban con arrogancia desde hacía 6 generaciones. Era guapo, eso nadie podía negarlo. Mandíbula cuadrada, cabello castaño peinado hacia atrás, complexión atlética de un lobo nacido para liderar. Pero en este momento, con esa expresión de disgusto apenas contenido tensando las comisuras de sus labios, parecía más un verdugo que un prometido. El sacerdote, un hombre lobo anciano con túnica ceremonial y ojos grises nublados por cataratas, carraspeó con incomodidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el libro de rituales, las páginas amarillentas por el tiempo y el uso repetido en ceremonias mucho más felices que esta. Damián Montalvo, hijo del Alfa Supremo de la manada del Valle Plateado, su voz resonó en el silencio sepulcral de la capilla. Aceptas a Sofía Reyes como tu compañera elegida, tu luna, tu igual ante la luna y ante la manada. El mundo se detuvo. Sofía sintió cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la capilla podían escucharlo. Thump, thump, thump. Un tambor de guerra en su pecho que anunciaba su propia ejecución pública. Sabía que algo estaba mal. Lo había sabido desde que despertó esa mañana, con un nudo en el estómago, que no se disolvía, ni con té de manzanilla, ni con respiraciones profundas. Lo había sabido cuando Damián se negó a mirarla durante el desayuno ceremonial. Lo había sabido cuando su futura suegra, doña Valentina Montalvo, la observó con esa sonrisa fría y satisfecha, como una serpiente que ya había probado el veneno de su propia creación. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que vino después. No, dijo Damián, una sola palabra, 2 letras, un universo de humillación contenido en una sílaba escupida con desprecio. El murmullo que explotó en la capilla fue instantáneo y brutal. 150 lobos comenzaron a susurrar, a jadear, a reír con incredulidad o con malicia, dependiendo de su relación con los reyes. Sofía sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera rechazándola, empujándola hacia algún abismo oscuro del cual no había retorno. Que su voz salió como un susurro roto, casi inaudible. Damián finalmente la miró, y en sus ojos no había arrepentimiento, no había vergüenza, solo certeza fría y calculada. He dicho no, repitió, esta vez más alto, para que cada maldito lobo presente pudiera escucharlo con claridad cristalina. No puedo aceptar a Sofía Reyes como mi compañera. El sacerdote parpadeó, desconcertado, mirando entre ambos como si esperara que esto fuera algún tipo de broma elaborada que no comprendía. Hijo mío, esta es una ceremonia sagrada. Las palabras pronunciadas aquí son vinculantes ante la luna y, lo sé perfectamente, lo interrumpió Damián con voz firme, y es precisamente por eso que debo ser honesto ahora, antes de que pronunciemos votos que no puedo cumplir. Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, quemándole la visión, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a toda esta gente que ya la miraba como si fuera basura,
Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, convirtiendo el dolor físico en un ancla para no desmoronarse completamente. ¿Por qué?, logró preguntar, odiando el temblor que traicionaba su voz. Damián, ¿por qué me haces esto? Él suspiró, como si ella fuera una niña tonta que no entendía conceptos básicos. Porque eres débil, Sofía. Las palabras cayeron como piedras. Tu lobo es pequeño, tu linaje es insignificante. No tienes familia de rango, no tienes conexiones políticas, no tienes nada que ofrecerle a esta manada excepto... Hizo una pausa, recorriéndola con la mirada de una forma que la hizo sentir desnuda y juzgada. Buenas intenciones y manos hábiles con hierbas. Eso no es suficiente para una luna. Detrás de él, sentada en la primera fila con un vestido de seda púrpura, que probablemente costaba más que todo lo que Sofía había ganado en su vida, doña Valentina sonreía abiertamente. No se molestaba en ocultar su satisfacción. Su esposo, el alfa Rodrigo Montalvo, permanecía impasible, pero había un brillo de aprobación en sus ojos que confirmaba lo que Sofía había sospechado desde el principio. Esto no era una decisión espontánea de Damián, era una ejecución planificada. Pasé meses intentando convencerme de que podría funcionar, continuó Damián, y por un momento casi parecía sincero, como si realmente creyera que esto era difícil para él también. Pero cada día que pasaba, me quedaba más claro que sería injusto para ambos. Tú mereces a alguien de tu propio nivel, alguien que no tenga las responsabilidades que yo tengo, y yo necesito una luna que pueda pararse a mi lado sin que la manada la vea como qué. La voz de Sofía salió más fuerte esta vez, alimentada por una chispa de ira que comenzaba a arder bajo el dolor. ¿Como basura? ¿Como algo indigno? ¿Como un peso muerto?, respondió él sin pestañear. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los murmullos cesaron. Era como si la capilla entera hubiera dejado de respirar. Sofía sintió como algo dentro de ella se quebraba. No era su corazón. Eso sería demasiado poético. Era algo más profundo, más fundamental. Era la creencia de que el esfuerzo importaba, de que ser buena, ser amable, ser útil, significaba algo. Durante años había trabajado incansablemente en la enfermería, curando a lobos heridos sin importar su rango, preparando medicinas para cachorros enfermos, consolando a madres que perdían a sus crías. Había creído que eso la hacía valiosa, que eso compensaba su falta de apellido prestigioso o conexiones políticas. Pero aquí estaba la verdad, brutal y desnuda. No importaba. Nada de eso importaba. ¿Y por qué esperar hasta ahora?, preguntó en voz baja, pero cada palabra estaba cargada de una furia contenida que ni ella sabía que poseía. ¿Por qué esperaste hasta que estuviera de pie frente al altar, frente a toda la manada, para humillarme de esta forma? Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Damián. Desvió la mirada brevemente antes de volver a encontrarse con sus ojos. Intenté decírtelo antes, pero siempre encontrabas una forma de hacerme sentir culpable, de hacerme dudar. Necesitaba un momento donde no pudiera retractarme. Cobarde. La palabra apareció en su mente con tanta claridad que casi la dijo en voz alta, porque eso es lo que era. Un cobarde que no tuvo el valor de enfrentarla en privado, que necesitaba el peso de la ceremonia y la presencia de toda la manada para finalmente pronunciar las palabras que había ensayado probablemente durante semanas. Sofía dio un paso atrás, alejándose del altar, alejándose de él. Sus piernas temblaban, pero la mantenían de pie por pura terquedad. Entonces supongo que no hay nada más que decir. Lo siento, murmuró Damián, pero ambos sabían que era mentira. Ella no respondió. Se dio la vuelta, lista para caminar hacia la salida con la poca dignidad que le quedaba, cuando la voz de doña Valentina cortó el aire como un cuchillo. Espera, querida. No sigas. No te detengas. Sal de aquí. Pero el entrenamiento de toda una vida de obedecer a los de mayor rango la hizo detenerse a pesar de sus instintos. Se giró lentamente para mirar a la mujer que había orquestado esta humillación desde el principio. Doña Valentina se puso de pie con gracia estudiada, su vestido de seda susurrando contra las bancas de madera. Era hermosa de la forma en que las serpientes venenosas son hermosas, con colores brillantes que advierten sobre el peligro que representan. Su cabello rubio estaba peinado en un elegante recogido. Su maquillaje era impecable, y sus ojos, del mismo color ámbar que los de su hijo, brillaban con crueldad apenas contenida. «No te vayas con las manos vacías, pobre criatura», dijo con una voz que goteaba falsa compasión. «Después de todo, perdiste tiempo preparándote para este día. Lo mínimo que podemos hacer es compensarte por tu esfuerzo». Abrió su bolso de mano de piel de becerro y sacó un sobre. Lo sostuvo en el aire entre dos dedos,
como si fuera algo sucio. Aquí hay 5,000 pesos. Debería ser suficiente para que encuentres otro lugar donde vivir, lejos de esta manada. Creo que todos estaríamos más cómodos si tomaras un nuevo comienzo en otro territorio. Te están comprando. Te están pagando para que desaparezcas. Sofía miró el sobre. 5,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en su vida, pero también era el precio que le ponían a su silencio, a su ausencia, a su dignidad. No lo quiero, dijo con voz firme. Doña Valentina enarcó una ceja, divertida. No seas tonta, niña. Sin este dinero, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Quién va a contratarte cuando todos sepan que fuiste rechazada públicamente? Tu reputación está arruinada. Toma el dinero y sé agradecida de que las puertas de la capilla se abrieron de golpe. El sonido resonó como un trueno, haciendo que varios lobos se sobresaltaran en sus asientos. Una ráfaga de viento frío entró con violencia, apagando varias de las velas ceremoniales y haciendo que los vitrales temblaran en sus marcos. El olor a pino, tierra mojada y algo salvaje, algo antiguo y peligroso, inundó el espacio. Y entonces él entró. No caminó, no simplemente cruzó el umbral. Dominó el espacio con su presencia de una forma que Sofía nunca había experimentado. Era como si la gravedad misma se hubiera reconfigurado, tirando de todo y todos hacia él como un agujero negro vestido con un traje negro perfectamente cortado. Ronan Ashford, el rey Lycan del norte. Sofía lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Era imposible no saber quién era cuando su nombre se susurraba con reverencia y terror, en igual medida en todos los territorios. Tenía al menos 35 años, tal vez más. Con los Lycan era difícil saberlo, pero no había nada de viejo en él. Alto, probablemente rondando el 1,95 m, con hombros anchos que tensaban la tela de su traje de una forma que sugería poder puro apenas contenido. Su cabello era negro como ala de cuervo, peinado hacia atrás pero con algunos mechones rebeldes cayendo sobre su frente, y sus ojos eran plateados, no grises, plateados, como monedas de luna líquida que capturaban la luz y la devolvían transformada en algo más frío, más afilado. 2 hombres enormes entraban detrás de él, claramente su guardia personal, pero todos los ojos estaban clavados en Ronan mientras avanzaba por el pasillo central, con pasos medidos y deliberados. El silencio que había seguido a la humillación de Sofía no era nada comparado con este. Este silencio tenía peso, tenía textura, era el tipo de silencio que precede a la violencia. El alfa Rodrigo se puso de pie inmediatamente, reconociendo a alguien de rango superior incluso si su orgullo lo hacía rechinar los dientes. Su Majestad, dijo con voz tensa. No esperábamos, claramente, interrumpió Ronan sin mirar siquiera en su dirección. Sus ojos estaban fijos en Sofía, y por primera vez en toda esta pesadilla, ella sintió algo diferente al dolor o la humillación. Sintió reconocimiento. No en el sentido de que lo conociera, sino en el sentido de que algo en él estaba llamando a algo en ella, como 2 diapasones vibrando a la misma frecuencia imposible. Si también sentiste el alivio de Sofía al ver que alguien interrumpía esta tortura, quédate para descubrir cómo el destino actúa de formas inesperadas. Únete a nuestra manada suscribiéndote al canal, porque esta historia apenas comienza. Ronan se detuvo a pocos pasos del altar, ignorando completamente a Damián, al sacerdote, a los Montalvo. Su atención estaba enteramente enfocada en ella, estudiándola con una intensidad que debería haberla hecho retroceder, pero que, en cambio, la mantuvo clavada en su lugar. «Así que tú eres la que dejaron sin reclamar», dijo, y su voz era exactamente lo que Sofía había imaginado, profunda, resonante, con un ligero acento que hablaba de tierras más frías y antiguas. Interesante. Damián finalmente encontró su voz, aunque sonaba aguda e insegura comparada con la de Ronan. «Con todo respeto, Su Majestad, este es un asunto privado de nuestra manada y...» Ronan giró la cabeza lentamente para mirarlo, y Damián se calló de inmediato. No había amenaza explícita en esa mirada, pero tampoco hacía falta. Era como ver a un lobo adulto observar a un cachorro que había ladrido fuera de turno. «¿Privado?», repitió Ronan con un tono que goteaba desdén. «Acabas de rechazar públicamente a tu prometida frente a 150 testigos y ahora llamas a esto un asunto privado». Fascinante lógica. Se acercó más a Damián, y Sofía notó con satisfacción oscura cómo el hijo de los Montalvo retrocedía instintivamente. «Déjame adivinar. La consideraste demasiado débil, demasiado insignificante, no lo suficientemente importante para tu precioso linaje». Damián tragó saliva visiblemente. «Es complicado, Su Majestad. Las responsabilidades de un futuro alfa requieren qué, ¿cobardía?» Ronan se inclinó ligeramente, y aunque era una fracción de movimiento,
Damián retrocedió otro paso completo. Porque eso es lo que veo aquí. Un cachorro que no tuvo las agallas de enfrentar a su prometida en privado, que necesitó el teatro de una ceremonia pública para finalmente escupir las palabras que llevaba ensayando durante quién sabe cuánto tiempo. El rostro de Damián enrojeció de vergüenza e ira, pero no se atrevió a responder. Ronan se enderezó y volvió su atención a Sofía. Dio 2 pasos más hacia ella, acortando la distancia hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su aroma. Pino, cuero, algo metálico como nieve sobre hierro forjado, y debajo de todo eso, algo que hacía que su lobo interior, que había estado acurrucado y gimiendo de vergüenza, levantara la cabeza con interés. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, y esta vez su voz era más suave, aunque no menos intensa. «Sofía», respondió ella, sorprendida de que su voz saliera sin temblar. «Sofía Reyes». Él asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información en algún lugar profundo e importante. «Sofía Reyes», repitió, saboreando las sílabas. «Dime, Sofía Reyes, ¿por qué un macho te dejaría sin reclamar cuando puedo oler tu valor desde aquí?» Ella parpadeó confundida. «¿Mi valor?» «Tu fuerza», aclaró él, y había algo en sus ojos que parecía poder ver directo a través de ella, más allá de la gasa blanca del vestido barato, más allá de la piel y el hueso, directo al núcleo de quién era. No es el tipo de fuerza que se mide en combate o dominación. Es el tipo que mantiene a una mujer de pie cuando todo dentro de ella grita que se derrumbe. El tipo que la hace caminar hacia la salida con la cabeza en alto después de ser destrozada frente a su propia manada. Sofía sintió como algo caliente y peligroso se expandía en su pecho. No era solo gratitud por sus palabras, era reconocimiento, validación, la sensación de que alguien, por primera vez en su vida, la estaba viendo de verdad. Ronan se giró para mirar a Damián, a los Montalvo, a toda la maldita capilla llena de testigos que habían venido a celebrar una unión, y en su lugar presenciaron una ejecución. «Esta mujer», dijo con voz que no admitía contradicción, «tiene más fortaleza en su dedo meñique que todos ustedes juntos, y el hecho de que no puedan verlo dice más sobre su ceguera colectiva que sobre cualquier deficiencia en ella». Doña Valentina se puso de pie, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Su Majestad, con todo respeto, no conoce las circunstancias de...». «No me importan sus circunstancias», la cortó Ronan sin mirarla siquiera. «Lo que me importa es que acabo de presenciar una injusticia que ofende todo lo que un Lycan debería representar». Se volvió de nuevo hacia Sofía, y esta vez extendió su mano. No era una orden, era una invitación. Los dedos largos y bronceados permanecieron suspendidos en el aire entre ambos, un puente entre su mundo destrozado y algo más, algo desconocido pero inexplicablemente tentador. «Sofía Reyes», dijo con solemnidad que rivalizaba con cualquier ceremonia religiosa, «te estoy ofreciendo una elección que este cobarde nunca te dio. Puedes quedarte aquí, en este territorio que claramente no te valora, viviendo con la vergüenza de lo que hicieron hoy, o puedes venir conmigo». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la capilla podían escucharlo. «¿Venir contigo? A mi territorio, bajo mi protección, como mi compañera». El mundo explotó en caos. Damián gritó algo incoherente. Doña Valentina soltó un grito ahogado de indignación. El sacerdote dejó caer su libro ceremonial. 150 lobos comenzaron a hablar todos a la vez, sus voces superponiéndose en un rugido de shock e incredulidad. Pero Sofía solo podía ver a Ronan, solo podía escuchar el latido de su propio corazón, solo podía sentir el calor imposible emanando de esa mano extendida, esperándola. «No me conoces», susurró ella, porque era lo único lógico que decir en medio de toda esta locura. Los labios de Ronan se curvaron en algo que casi era una sonrisa, pero había demasiada oscuridad en ella para ser reconfortante. «No necesito conocerte para saber que mereces más que esto. Y mi lobo», hizo una pausa, algo salvaje e intenso cruzando su rostro. «Mi lobo te reconoce. Eso es suficiente. Mate». La palabra apareció en la mente de Sofía con claridad absoluta, susurrada por su propia loba que había estado en silencio hasta ahora. Era imposible. Los Lycan eran diferentes de los lobos normales. No tenían esa conexión instantánea de compañero predestinado que las leyendas románticas proclamaban. Eran más antiguos, más complicados. Elegían a sus parejas basándose en compatibilidad política y fuerza, pero su loba no mentía. Y cuando Sofía miró fijamente esos ojos plateados, supo con certeza absoluta que su vida entera había estado guiándola hacia este momento, hacia esta elección imposible, en medio de su peor humillación. Levantó la mano, sus dedos temblaban, pero los mantuvo firmes mientras se acercaban a los de él. El contacto fue como electricidad.
como reconocimiento, como volver a casa después de estar perdida durante siglos en el frío. Los dedos de Ronan se cerraron alrededor de los suyos con firmeza gentil, sosteniéndola como si fuera algo precioso y a la vez lo suficientemente fuerte como para no quebrarse. «Elijo ir contigo», dijo Sofía, y su voz sonó más clara y segura de lo que había sonado en toda la ceremonia. Ronan no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó imperceptiblemente. «Entonces eres mía», declaró. Y no fue una pregunta ni una sugerencia, fue un hecho tan inmutable como la gravedad. Ante la luna, ante esta manada, ante cualquier dios que esté escuchando, Sofía Reyes ahora está bajo mi protección y mi reclamo, y que cualquiera que intente desafiar esto, se prepare para enfrentar las consecuencias. Miró deliberadamente a Damián, mientras decía esto último, y el mensaje era cristalino. Tenías tu oportunidad. La perdiste. Ahora ella es mía. Sin soltar su mano, Ronan comenzó a caminar hacia la salida, guiándola con él. Sofía lo siguió, sus piernas moviéndose en piloto automático mientras su mente intentaba procesar que esto estaba sucediendo realmente. Los guardias de Ronan se cerraron detrás de ellos, formando una barrera viviente entre Sofía y la manada Montalvo. Mientras cruzaban el pasillo, ella pudo sentir todos esos ojos sobre ella, pero esta vez era diferente. No era lástima ni desprecio, era shock, asombro y, en algunos casos, envidia pura. Porque Sofía Reyes, la humilde curandera sin linaje ni rango, acababa de ser reclamada por el rey Lycan del Norte. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un sonido final que pareció marcar el fin de una vida y el comienzo aterrador e inexplicable de otra. Un vehículo esperaba afuera, negro, elegante. Probablemente costaba más que la casa entera donde Sofía había crecido. Ronan abrió la puerta trasera él mismo y gesticuló para que entrara. Ella vaciló por un momento, mirando hacia atrás una última vez a la capilla donde había creído que se casaría, donde había sido destrozada y finalmente salvada de la forma más inesperada. «¿Sofía?» La voz de Ronan la trajo de vuelta. Había una pregunta silenciosa en ella. «¿Estás segura?» No, no estaba segura de nada, pero quedarse aquí significaba vivir para siempre como la que fue rechazada. Significaba miradas de lástima y susurros crueles. Significaba despertar cada día en un lugar que había dejado muy claro que no tenía valor. Así que se subió al auto. Ronan entró después de ella, acomodándose en el asiento con gracia depredadora. Cerró la puerta, y el conductor arrancó inmediatamente, alejándolos del valle y dirigiéndose hacia las montañas del norte, donde el territorio de Ronan esperaba en algún lugar entre pinos antiguos y leyendas susurradas. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y al aroma de Ronan, que parecía llenar cada rincón del espacio cerrado. Sofía se hundió en su asiento, súbitamente exhausta, como si toda la adrenalina que la había mantenido de pie durante la última hora finalmente se evaporara. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, mirando sus propias manos entrelazadas en su regazo. «¿Por qué hiciste eso?». Ronan permaneció en silencio por un momento. Cuando ella finalmente reunió el coraje para mirarlo, lo encontró observándola con una expresión que no podía descifrar completamente. Había intensidad allí, sí, pero también algo más suave, algo que parecía fuera de lugar en un hombre tan claramente peligroso. «Porque reconocí algo en ti», dijo finalmente, «algo que la mayoría de los lobos pasan toda su vida sin encontrar». «¿Y qué es eso?». «Valor genuino», respondió sin vacilar. «No el tipo ruidoso que se pavonea y exige atención. El tipo silencioso, el tipo que te mantiene sanando a otros incluso cuando tú misma estás rota. El tipo que te hace pararte frente a un altar siendo destruida y aún así mantener la cabeza en alto». Sofía sintió cómo las lágrimas finalmente comenzaban a caer, liberadas por la amabilidad en sus palabras después de tanta crueldad. «Damián tenía razón en una cosa», susurró ella. «Soy débil. Mi lobo es pequeño. Yo no. Detente». La orden fue suave pero firme. Ronan se inclinó hacia adelante ligeramente, acortando la distancia entre ellos hasta que sus rodillas casi se tocaban. «La suavidad no es debilidad, Sofía, y el tamaño de tu lobo no define tu fuerza. He vivido 800 años». Ella parpadeó, sorprendida. Sabía que los Lycan vivían mucho más que los lobos comunes, pero 800 años. «Y en todo ese tiempo», continuó él, «he conocido guerreros feroces que eran cobardes en su corazón. He visto alfas poderosos derrumbarse bajo presión. Y he visto lobos débiles mostrar más coraje del que sus supuestos superiores soñarían con poseer. La verdadera fuerza no ruge, persiste». Levantó una mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, y con una delicadeza sorprendente para manos tan grandes, secó las lágrimas de su mejilla con el pulgar. «Y tú, pequeña Sofía,
Has persistido a través de algo que hubiera quebrado a muchos otros. Ella cerró los ojos, permitiéndose por un momento creer en esas palabras, permitiéndose sentir el peso cálido de su mano contra su rostro, anclándola cuando todo lo demás parecía estar girando fuera de control. No sé cómo ser una compañera para alguien como tú, admitió en voz baja. No sé cómo ser una luna, ni siquiera sé cómo ser algo más que lo que soy. Entonces no seas nada más, dijo Ronan simplemente. Sé exactamente lo que eres. Eso es todo lo que necesito. El auto siguió su camino hacia el norte, dejando atrás el valle plateado y todo lo que Sofía había conocido. Muchos dicen que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, en los momentos más oscuros. ¿Crees en almas predestinadas? Deja tu like si también sientes que Sofía y Ronan estaban destinados a encontrarse de esta forma. Queremos saber tu opinión. Horas después, cuando las luces del atardecer pintaban las montañas de tonos dorados y carmesí, el vehículo finalmente comenzó a reducir la velocidad. Sofía había estado medio dormida, acurrucada en su asiento con la cabeza apoyada contra la ventana fría, cuando sintió que Ronan se movía ligeramente a su lado. «Hemos llegado», anunció con voz baja. Ella abrió los ojos y lo que vio le robó el aliento. La propiedad no era una casa, era una fortaleza, construida directamente en la ladera de la montaña, con enormes muros de piedra gris que parecían crecer orgánicamente de la roca misma. Torres se elevaban hacia el cielo oscurecido, con ventanas arqueadas que brillaban con luz cálida desde dentro. Un bosque denso de pinos rodeaba el complejo, y a lo lejos podía escuchar el sonido de agua corriendo, probablemente un río o cascada oculta entre los árboles. Era como algo sacado de un cuento de hadas, o de una pesadilla, dependiendo de cómo terminara esta noche. El auto se detuvo frente a un portón masivo de madera y hierro forjado, que se abrió lentamente al acercarse, revelando un patio interior iluminado con antorchas reales, que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Varios Lycan esperaban en el patio. Sofía los reconoció inmediatamente por la energía que emanaban, antigua, poderosa, apenas contenida. Estos no eran lobos comunes, estos eran el círculo interno del rey. Ronan salió primero, y luego le ofreció su mano para ayudarla a bajar. Sus dedos se entrelazaron automáticamente, y Sofía agradeció el ancla, mientras sus piernas temblaban ligeramente al tocar el suelo empedrado. Los otros Lycan los observaban con expresiones que variaban entre shock, curiosidad y algo parecido a la desaprobación cuidadosamente oculta. «Todos», dijo Ronan con voz que cortaba a través del murmullo bajo de conversación. «Esta es Sofía Reyes, mi compañera». El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los Lycan, un hombre de cabello plateado y ojos azul hielo, dio un paso adelante con expresión tensa. «Ronan, necesitamos hablar en privado sobre... No hay nada que discutir en privado que no pueda decirse frente a ella, Magnus», lo interrumpió Ronan con tono que no admitía argumentos. «Sofía es mi compañera. Eso la hace parte de este círculo, parte de esta casa, parte de este territorio. Y espero que todos la traten con el respeto que esa posición merece». Magnus miró a Sofía con ojos calculadores, evaluándola de arriba abajo de una forma que la hizo sentir como un espécimen en un microscopio. Finalmente asintió, aunque su expresión permanecía neutral. «Como ordenes, mi rey», pero el tono decía claramente: «Esto no ha terminado». Otra Lycan se acercó, esta más joven, con cabello rojo como fuego atado en una trenza compleja. Sus ojos verdes brillaban con algo entre diversión y genuina bienvenida. «Soy Kira», se presentó con una ligera reverencia hacia Sofía. «Manejo las operaciones domésticas del castillo. Si necesitas cualquier cosa, solo pídela». «Gracias», murmuró Sofía, aliviada de encontrar al menos un rostro amistoso en este mar de desconocidos intimidantes. Ronan no soltó su mano mientras la guiaba hacia el interior de la fortaleza. Los pasillos eran amplios y altos, con techos abovedados y paredes de piedra decoradas con tapices antiguos que representaban batallas y ceremonias lunares. Antorchas y candelabros proporcionaban iluminación, pero también había electricidad moderna integrada discretamente en el diseño medieval. Era un lugar construido para durar eternamente, para albergar a seres que vivían siglos en lugar de décadas, y ahora, de alguna forma imposible, era su hogar. Subieron una escalera de caracol, luego otra, hasta que finalmente Ronan se detuvo frente a una puerta de madera oscura con intrincadas tallas de lobos y lunas. «Estas serán tus habitaciones», explicó, empujando la puerta para revelar una suite que era más grande que toda la casa donde Sofía había crecido. Una cama enorme dominaba el centro, con dosel de cortinas de terciopelo color azul medianoche. Había una chimenea de piedra donde un fuego ya crepitaba alegremente,
llenando el espacio con calidez. Ventanales arqueados ofrecían vistas impresionantes del bosque y las montañas más allá, ahora bañadas por la luz plateada de la luna llena que comenzaba a elevarse. «Es hermoso», susurró Sofía, incapaz de encontrar palabras mejores. «Puedes decorarlo como quieras», dijo Ronan, finalmente soltando su mano pero permaneciendo cerca. «Cambiar los muebles, los colores, lo que sea. Quiero que te sientas cómoda aquí». Ella asintió, aún procesando todo. Apenas esta mañana había despertado en su pequeña habitación alquilada, preparándose para casarse con Damián. Ahora estaba parada en un castillo de piedra en las montañas, reclamada por un rey Lycan que vivía desde antes de que su país existiera. La surrealidad de todo era mareante. «Ronan», él la miró esperando. «¿Qué va a pasar ahora?». Fue una pregunta vaga, pero él pareció entender exactamente lo que estaba preguntando. Se acercó lentamente, dándole espacio para retroceder si quería, y cuando levantó su mano para tocar su mejilla nuevamente, ella se inclinó hacia el contacto en lugar de alejarse. «Ahora descansas», dijo con suavidad. «Has pasado por un infierno hoy. Duerme. Mañana hablaremos sobre el futuro, sobre qué significa ser mi compañera, sobre cómo funciona mi mundo. Y si no puedo hacerlo», la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Y si Damián tenía razón y soy demasiado débil para esto?». Los ojos de Ronan brillaron con algo feroz. «Entonces te haré más fuerte. Te enseñaré. Te protegeré mientras aprendes. Pero nunca dudes de tu valor, Sofía. No porque un cobarde te haya dicho que no eras suficiente. Y ciertamente no porque otros no puedan ver lo que yo veo tan claramente». Se inclinó hacia adelante y presionó un beso suave en su frente. El gesto era casto, casi paternal, pero enviaba calor a través de todo su cuerpo. «Descansa, pequeña Mate», murmuró contra su piel. «Estás a salvo ahora, te lo prometo». Y con eso, se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de él y dejándola sola por primera vez en todo el día. Sofía se quedó de pie en medio de la enorme habitación, aún vestida con el simple vestido blanco que había creído sería su vestido de novia. Lentamente, como si estuviera en trance, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera a las montañas bañadas por la luna. Su vida había cambiado completamente, había perdido todo lo que conocía, pero mientras estaba allí, con el calor del fuego a sus espaldas y el recuerdo de la promesa de Ronan resonando en su mente, se dio cuenta de algo sorprendente. Parte de ella, una parte pequeña pero creciente, estaba aliviada de haber escapado de una vida donde nunca hubiera sido suficiente. Aliviada de estar lejos de miradas despectivas y susurros crueles. Aliviada de que alguien finalmente la hubiera visto como algo más que la curandera insignificante sin linaje importante. Tocó el lugar en su frente donde Ronan la había besado, sintiendo todavía el fantasma de calor allí. «Mate», susurró su loba con satisfacción y certeza, y por primera vez en todo este día imposible, Sofía sonrió. Tal vez, solo tal vez, esto no era un final después de todo. Tal vez era el comienzo de algo que nunca se había atrevido a soñar. Si la jornada de Sofía y Ronan ha tocado tu corazón, si crees en segundas oportunidades y en destinos que se entrelazan cuando menos lo esperas, entonces ya formas parte de nuestra manada. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Perdonarías a quienes te hirieron en el pasado si tuvieras el poder de hacerlo? ¿O elegirías dejarlos atrás y construir algo nuevo? Queremos leer tu historia. Aquí todos somos familia. Y tu voz importa tanto como la de Sofía. Hasta la próxima luna llena.